dado que recién ahora comenzamos a grabar, reitero los agradecimientos a todos los organizadores de este tercer Congreso Nacional de Derecho. Es un placer compartir algunas ideas con ustedes. Bueno, en particular, como Elga recién decía, el tema que propongo presentarles en estos quizás 20, 25 minutos, tiene que ver con la relación entre conflicto, peste y cambio en los testimonios de Tucídides, en particular en el libro 2 de Tucídides, donde se describe la famosa plaga que azotó Atenas en el año 430. Y un poco la clave de lectura va a ser comparar un poco los efectos jurídicos de esta situación de epidemia que se produce en Atenas en tiempos de la guerra del Peloponeso con otro tipo de alteraciones que se pueden eventualmente producir como consecuencia de este factor excepcional en el orden no solo somático, sino también afectivo. Es decir, la alteración institucional se reproduce poéticamente con claves diferentes. Sin embargo, para entender un poco esta relación entre cambio y estabilidad en el mundo griego clásico, puede parecer quizás un poco sorprendente, sobre todo porque es un tema que no manejo, empezar con una referencia a un texto bastante distinto de los que suelo trabajar y que en algún sentido marca un punto de inflexión entre la antigüedad y la cultura judeocristiana occidental. Me refiero en particular al Nuevo Testamento, ¿no? Y el Evangelio de Juan, que es el cuarto de los evangelios canónicos, inicia con una célebre frase que me va a servir por varios motivos. En el principio estaba el verbo, o en el principio estaba la palabra. Más allá del intenso debate que se produjo entre los traductores de la Biblia, me interesa recuperar aquí la versión original, escrita en lengua griega koiné, propia del período posclásico. En argé, en ho logos. En el inicio estaba el discurso, el logos. Este verso y otros en toda la literatura joánica conectan esta comprensión o esta mirada cristiana de Jesús con la idea filosófica tradicional del logos. Desde el punto de vista lingüístico, la oración marca un interesante contrapunto entre dos experiencias temporales, que esto es propio de la lengua griega. Una primera mirada puede prestar atención al circunstancial de tiempo, ¿no? En el inicio, en argé, que es una referencia válida que sirve para explicar el texto y además el universo. La génesis de todo coincide, en este plano superpuesto, con el origen del propio Evangelio como testimonio escrito. Argé marca un punto preciso en el que algo se inicia. Pero el verbo de la oración, en, es el pretérito imperfecto del verbo ser, estar, existir. Y como es precisamente un pretérito imperfecto, no tiene un alcance puntual. No es existió, no es fue, sino básicamente una prolongación en el tiempo. De hecho, nunca se es de modo instantáneo, sino que el verbo ser implica siempre un estado, una duración. En términos gramaticales, el griego distingue dos aspectos verbales. Un aspecto confectivo que se caracteriza por lo momentáneo, por la precisión, por el momento exacto, y uno imperfectivo que da cuenta de acciones que se extienden en el tiempo. Esta particularidad verbal de la lengua griega, que complementa la duración con la interrupción particular, repercute en el modo en que los griegos clásicos percibían la dimensión de lo temporal. La expresión del tiempo sirve como modo de comprender el mundo y los acontecimientos que en él ocurren. Por lo tanto, las experiencias de catástrofes, tanto naturales como creadas por el hombre, representan instancias puntuales en las que se produce un cambio repentino que pone en crisis la continuidad, la consistencia y la quietud que supone aquello que dura. Desde este marco conceptual que identifica la crisis como una ruptura de un orden, me propongo en estos minutos pensar de qué modo estos quiebres que tienen que ver con la irrupción de lo catastrófico generan un impacto en la dimensión de lo esperable, en ese estado de cosas presente. A partir del ejemplo de Tucídides, uno de los más grandes historiadores griegos del periodo clásico, me interesa advertir cómo estos cambios, estas metabolai, se conciben en dos de las circunstancias críticas que el texto nos describe. La guerra, por un lado, y la peste, por el otro. Desde esta lectura, se puede advertir la superposición de diversas dimensiones sociales
que se ven afectadas de modo paralelo. El plano físico repercute en el plano afectivo, que a su vez repercute en el plano jurídico. Precisamente el juego de estos múltiples niveles regulatorios, la normatividad del cuerpo, la emocional y la jurídica, es lo que me interesa explorar en el marco de un proyecto más extenso de investigación que tiene que ver con las analogías entre la dimensión de las emociones y la dimensión regulatoria en la historia de las relaciones internacionales y de la política exterior. En el segundo libro de su relato de la Guerra del Peloponeso, Tucídides explica los efectos de la terrible peste que llegó a Atenas en el 430. El pasaje, como se imaginarán, es de una actualidad indudable si tenemos en cuenta que es una de las primeras descripciones precisas acerca de la aparición de una epidemia en la literatura occidental. Superponiendo metafóricamente la guerra y la epidemia, el historiador compara los orígenes del conflicto y de la enfermedad para mostrar el efecto disruptivo en la polis. El texto nos indica cómo la enfermedad inicia apenas se produce la invasión espartana. Y es el texto que ustedes tienen en pantalla. Leo la traducción. Dice, y la enfermedad se inició tan pronto como los peloponesos invadieron el Ática, sin que ingresara nunca en el Peloponeso. Por supuesto, luego indica, esto es lo que ocurrió con la enfermedad. En este relato de la peste, es destacable la presencia de esta forma verbal érxato, que tiene que ver precisamente con el inicio, con la argé que mencionaba hace un ratito, que traduce en una forma confectiva, en un tiempo indefinido, el tiempo confectivo por excelencia. Marca el momento preciso en el que se produce la ruptura. El pasaje muestra ese inicio específico del ingreso de la enfermedad y el lenguaje adquiere un sentido pleno si tenemos en cuenta el paralelismo de este episodio con lo que Tucídides describió al comienzo del primer libro, es decir, del libro anterior, al iniciar la discusión sobre las causas de la guerra. Precisamente en el libro 1, Tucídides discutía cuál era la causa más probable del origen precisamente del conflicto armado entre los atenienses y los espartanos. Leo la traducción. Dice, respecto de por qué rompieron el pacto, respondo primero ofreciendo un relato de sus causas y puntos de divergencia, de modo que nadie pueda preguntar por qué entre los griegos surgió semejante guerra. Y dice después, el fundamento verdadero y el menos aparente en el discurso que los obligó a hacer la guerra fue, creo, que los atenienses se volvieron más poderosos y atemorizaron a los espartanos. El origen de la guerra, según Tucídides, es el miedo que los espartanos sintieron frente al aumento del poderío de Atenas. Pero hay que hacer visible en el discurso, dice, las causas alegadas por cada una de las partes que llevaron a que se disuelva el tratado y a que surgiera precisamente la guerra. Los verbos de este pasaje giran en torno de las motivaciones de la guerra. De hecho, el origen está presentado con un verbo de movimiento, katistemi, un término que tiene mucho alcance político porque precisamente en este verbo está la raíz del concepto griego de stasis, que tiene que ver con la ruptura que implica una rebelión política, una sublevación política. Una vez identificado el instante en el que se originó la guerra, se presentan las causas. Fíjense que aparece 2 veces la palabra aitía, las causas, diferenciando las que son reales de las que fueron alegadas o invocadas por las partes. Esto es precisamente lo que en el pasaje 2.48, al hablar de la peste, va a ocurrir también describiendo la enfermedad, que al llegar al puerto de Atenas desde Egipto, sorprendió a los médicos que no encontraban ninguna causa respecto de su surgimiento. Fíjense, es el pasaje que tienen en pantalla. Dice que cada uno, médico o profano, según sus conocimientos, diga cuáles pudieran ser sus causas, aitías, probables, y las razones que crea motivadoras de cambio tan grande como para posibilitar esa transformación. Junto con la idea de causa, el pasaje incorpora el otro elemento que a mí me interesa destacar, que es el elemento precisamente del cambio, el cambio como consecuencia del ingreso de la enfermedad. Precisamente el concepto de metabolé, el cambio, figura como resultado, como sustrato político del propio cambio. De hecho, vamos a ver que en este mismo verbo metasthesai que aparece hacia el final, vuelve a estar presente la idea de la
stasis, ¿no? La idea de histemi como verbo esencial para marcar la rebelión y la sublevación. Con relación a la guerra, fíjense que estamos yendo y viniendo de la peste a la guerra, Tucídides sostiene, y esto me parece importante, que él mismo escuchó personalmente lo que relata. Y esto me parece interesante si uno además compara el origen de la guerra y el origen de la peste respecto del rol particular del historiador. Fíjense que en los dos casos, no voy a leer los pasajes por una cuestión de tiempo, pero en los dos casos hay una referencia muy clara a que el relato de los orígenes y la explicación de la guerra, columna de la izquierda, fue de alguna manera explicada por la primera persona. Él relata y está autorizado a hacerlo porque él precisamente estuvo presente en el conflicto armado. Del mismo modo que, en la columna de la derecha, ustedes lo pueden apreciar, Tucídides mismo dice que está en condiciones de hablar de la expansión de la peste porque él mismo padeció la enfermedad y vio en persona que otros la padecían. Teniendo en cuenta estas experiencias individuales, no sorprende entonces que la descripción de la epidemia se preste particular atención, en un comienzo, a los efectos físicos. De hecho, hay una narración de la sintomatología de la guerra que me parece que es extremadamente clara, ¿no? Irrumpen los efectos del cambio físico. Dice, leo la traducción, sin causa alguna, fíjense, de vuelta aparece este término que usaba Tucídides en el libro 1 para indicar la excusa de la guerra, prófasis, sin causa alguna, cuando estaban sanos, de pronto les entraba primero fuertes fiebres que afectaban la cabeza, enrojecimiento e inflamación de los ojos, y por dentro la garganta y la lengua se volvían sanguinolientas y exhalaban un aliento extraño y pestilente. Luego, a partir de estos síntomas, etcétera, etcétera, describe en un lenguaje médico la sintomatología que efectivamente tiene que ver con las alteraciones que se producen en los cuerpos de quienes están enfermos. Interesantemente, luego de describir los efectos físicos y el cambio abrupto que produce la expansión de la enfermedad, se focaliza en la dimensión afectiva, como si se tratara de una analogía inevitable a la quemazón interna, la imagen de la enfermedad. Le sucede algo peor en el plano emocional, donde se instalan de vuelta los cambios como irrupción. Esto tiene que ver con la irrupción del cambio emocional. Fíjense lo que dice Tucídides. Lo más terrible del mal en su conjunto era el desánimo cuando uno se notaba afectado, pues entregados a la desesperanza se abandonaban mucho más y no le hacían frente, y el hecho de que al contagiarse unos de otros morían como rebaños. Los que se habían librado de la enfermedad mostraban una compasión mayor por el moribundo y el enfermo por haber experimentado la enfermedad y estar ya tranquilos, pues no atacaba dos veces a la misma persona hasta el punto de matarla. Fíjense, uno automáticamente piensa en las analogías respecto, ¿no?, de los debates actuales sobre la inmunidad que obtiene quien supera la enfermedad, ¿no? La enfermedad y estar ya tranquilos, dice, pues no atacaba a la misma persona hasta el punto de matarla. Recibían las felicitaciones de los demás e incluso ellos, ante la alegría extrema de ese instante, tenían la ligera esperanza de que en el futuro ya nunca morirían de ninguna enfermedad. Se percibe en este pasaje el caos que la catástrofe provoca en quienes la sufren, que experimentan una dislocación afectiva, si ustedes quieren, y que traducen emociones contrapuestas. Fíjense que a la vez el pueblo vive el desánimo, athymia, y la alegría, charis, pasando al mismo tiempo, sin solución de continuidad, de la desesperanza, anelpiston, a la esperanza, el piros, ¿no? Este cambio frenético de emociones tiene que ver con esta ruptura que produce el cambio repentino de actitud. Es interesante precisamente esta alteración de la dimensión emocional para, de alguna manera, comparar con el modo en que Aristóteles va a trabajar el concepto de las emociones. ¿Y por qué es interesante el paralelismo con retórica de Aristóteles? Porque cuando Aristóteles incorpora la importancia de la manipulación afectiva como estrategia de persuasión, recuerden que Aristóteles dice que con las emociones uno persuade y por eso son tan importantes para el orador, el texto definía el concepto de pathos, y acá tienen la definición que Aristóteles da respecto de la emoción,
vinculando a la emoción con la irrupción de un cambio que se siente. Fíjense, dice Aristóteles, son las emociones aquellos por lo que los hombres cambian, metabalontes, fíjense que es el mismo verbo del sustantivo metabolé que usa Tucídides, y difieren en cuanto a sus juicios y a los cuales sigue pena y placer. Las primeras consecuencias físicas de la transmisión de la enfermedad se ven pronto superadas en el discurso, y vuelvo a Tucídides, por otros impactos más graves. Mientras los cuerpos sufren y las emociones cambian, los valores cívicos de la comunidad se desintegran a medida que la epidemia avanza. Insistiendo en la idea de que hay una metabolé, un cambio en todas las dimensiones, la presentación de la peste replica metafóricamente el vocabulario revolucionario de las tasis y sus efectos jurídicos. Y este es el pasaje donde aparece el cambio jurídico-político, quizás el más interesante para quienes estamos trabajando la cuestión del derecho, ¿no? Leo la traducción, dice, también en los demás aspectos, la enfermedad en general fue el inicio de mucha más anomia, pues con más facilidad uno se atrevía a hacer cosas por placer, que antes habría ocultado, al ver el repentino cambio de fortuna de los ricos y de los que morían de repente, y de los que antes no tenían nada y rápidamente obtenían lo de aquellos. Y lo que en ese instante era agradable o ventajoso para conseguirlo, eso surgió como lo bello y lo útil. Ningún temor a los dioses, ni ley de los hombres los detenía, juzgando que era igual ser piadosos o no, porque veían que todos morían por igual. Nadie esperaba incluso vivir lo suficiente para pagar por sus delitos. Pendía sobre ellos una condena, que ya había sido pronunciada, y antes de que ésta les cayera encima, estaba bien disfrutar un poco de la vida, ¿no? Es el pasaje donde Tucídides describe estos efectos cívicos. Se repiten en esta tercera y última dimensión que estoy trabajando, esta aparición de la enfermedad y sus consecuencias en la misma clave. Por un lado, aparece, y estos son elementos que ya hemos visto en los otros pasajes, la referencia al inicio, erxe, de vuelta esta palabra en argé, la idea además del surgimiento de los nuevos valores, el mismo verbo katistemi, cateste, que ya hemos visto respecto de otras dimensiones. Aparece también la idea del cambio, metabolé, respecto de los valores y de la transgresión. Y finalmente, una serie de términos técnicos del derecho que, igual que las emociones, se ven desarticulados. Fíjense que caóticamente los ciudadanos se manejan entre el respeto a la ley, al nomos, por un lado, y la falta de un orden normativo, la anomía, ¿no? El mismo texto, de vuelta, recupera la transmisión de valores que son antitéticos y que por lo tanto se confunden. Como si se tratara de un disturbio político, la enfermedad, promotora de cambios físicos y de cambios afectivos, está también en la génesis del descontrol jurídico. Mediante las tasis, la instalación de nuevos valores que irrumpen y corrompen consigue destruir los nexos familiares y transgredir todos los límites instituidos. En la narración de Tucídides, así como los sentimientos comunes se desplazan por sentimientos individuales, la ley deja lugar a una anomía en la que cada uno impone sus propias reglas. Este alcance del cambio político traduce un vocabulario del orden del cambio de gobierno que nos lleva de vuelta a Aristóteles a efectos comparativos. En efecto, el propio Aristóteles va a hacer alusión al sustantivo metabolé al comienzo del libro quinto de su Política, cuando describe las instancias de trastorno jurídico institucional. Dice Aristóteles, nos toca considerar a continuación cuáles, cuántas y de qué índole son las causas de los cambios de régimen, cuáles son las corrupciones propias de cada uno, de qué regímenes se suele pasar a cuáles, qué medios hay de preservarlos, tanto en general como para cada régimen, y por qué medios podría conservarse mejor cada uno de ellos. En primer lugar, hemos de establecer el principio de que los regímenes son muchos y están todos ellos de acuerdo sobre la justicia y la igualdad relativa, aunque no las consiguen. Con esta referencia al cambio, de vuelta el verbo metabalo, la idea de metabolé, de alteración, y la degeneración de los regímenes, recuerden que Aristóteles dice que todo régimen puro o recto, orthos, tiene una variante corrupta,
que tiene que ver con la irrupción de un cambio. Frente a eso, el pasaje deja entrever entonces que junto con la modificación del régimen de gobierno, también se altera la emocionalidad de quienes lo habitan. El propio Aristóteles, como Tucídides, incluso, se va a ver compelido a discutir las instancias del origen y las posibles causas de estas staseis, o de estos conflictos políticos, si ustedes quieren, a nivel interno. Y este es el pasaje que me interesa. Puesto que hemos considerado cómo nacen las sublevaciones y los cargos políticos, hemos de empezar por hacernos cargo, de modo general, de sus inicios, arjás, de vuelta a nuestro término que marca el comienzo de los cambios, y sus causas, aitías. Dos de las palabras que precisamente Tucídides aplicaba no solo a la guerra, sino también a la peste. Aprovechando entonces el cruce, y estoy llegando hacia el final, entre los macroeventos catastróficos y la microrealidad de los individuos que sufren sus consecuencias, se explota en todo el texto de Tucídides la idea de la polis como cuerpo. Hay una metáfora, y este es el último punto que me interesa destacar, de la somatización del Estado, ¿no? El Estado como un cuerpo. Si tanto pólemos como nosos, es decir, guerra y enfermedad, resultan instancias de cambio que se dispersan sin control y que ganan terreno en una sociedad que es propensa a la desintegración de los valores, que afecta a cuerpos y que afecta a mentes, parece entonces evidente que los cambios de régimen irrumpen para afectar el estado, precisamente, de la situación política. Si esto es así, en este juego de analogías, la paz equivaldría a la salud y a los regímenes rectos como garantes del orden. La desorientación de los médicos, que Tucídides describía cuando la peste llega, se corresponde a la falta de tino de los políticos. El buen líder, en esta metáfora, deviene un doctor capaz de identificar los síntomas de una sociedad enferma, y el nomos, la ley, resulta su instrumental quirúrgico. Como último punto, el contexto del relato de la peste, desde este cruce de los efectos patológicos con esta dimensión política, jurídica, institucional, deviene, a mi juicio, importante. ¿Y por qué deviene importante? Porque justo antes de la descripción de la epidemia, en el mismo libro 2, Tucídides había incluido el texto de la oración fúnebre atribuida a Pericles, un alegato que Pericles hace, pronunciado en los funerales de aquellos ciudadanos que habían muerto en los primeros años de la guerra. En ese discurso de Pericles en primera persona, pronunciado además por un gran líder que casualmente va a morir como consecuencia de la peste, los ciudadanos atenienses son definidos como parte de un cuerpo único. Atenas personificada era descrita en boca de Pericles, por supuesto, según la mirada de Tucídides, como un cuerpo admirable del que correspondía ser buenos amantes, erastai. La ciudad personificada, dice Pericles, es la escuela de Grecia. Ella va a criar, cual madre, con las expensas públicas, a los hijos de quienes fueron sepultados. Para el propio Pericles, y es el último pasaje que tienen en la Filmina, los nomoi en tiempos democráticos eran taxis, es decir, orden, estructura, permanencia institucional y estabilidad afectiva. Dice Pericles, si en las cuestiones privadas se evita el agravio, en lo público no transgredimos la ley, sobre todo por temor, obedeciendo a los que en cada momento están en el poder como a las leyes, especialmente a aquellas que están instituidas para socorro de los agraviados y a cuantas sin estar escritas proporcionan una vergüenza reconocida. Estabilidad de los afectos, no transgresión de las leyes que están instituidas y que están establecidas. Esto precisamente es la estabilidad duradera que el momento preciso del ingreso de la guerra o del ingreso de la peste pone en jaque en la mirada de Tucídides. Conclusión. En esta asimilación entonces entre la peste y el conflicto, Tucídides resalta entonces los peligros del quiebre, de los desvíos en todos los niveles posibles. La somatización de la guerra, la politización de la plaga, que son estrategias literarias privilegiadas, se convierten en operaciones puntuales que repercuten en el tejido emocional de los atenienses y en su percepción y en el respeto de la justicia. En una misma línea léxico-conceptual, mediante la irrupción inesperada del cambio
en un momento preciso que altera las bases colectivas y la continuidad de los valores, tanto la guerra como la enfermedad, y en este sentido son experiencias análogas, son causa de la convalescencia del cuerpo, de la corrupción de las costumbres y de la desintegración del buen orden legal. En los pasajes de Tucídides se describen entonces con eficacia los múltiples riesgos a los que se enfrenta la integridad de la polis cuando surgen de improviso catástrofes naturales o humanas. El rol de Tucídides como historiador, como actor presente, es dar a conocer ese momento de crisis que interrumpe el estado de cosas para cambiar sus fundamentos. Y entonces, el rol de su propio relato termina siendo el del testimonio en un alcance político. Lo que su descripción muestra es que, identificando causas y efectos, y teniendo en cuenta una línea de tiempo en la que los estados duraderos se ven alterados por instantes de cambio, narrar la historia implica identificar los puntos de inflexión y posicionarse frente a lo que viene. Es por ello que, como testigo en primera persona, en su texto Tucídides procura explicar y generar conciencia, para evitar que en el futuro los atenienses vuelvan a estar expuestos a nuevas irrupciones biológicas o ideológicas que puedan poner en jaque la integridad del cuerpo ateniense una vez más. Para volver aquí a nuestro comienzo, en definitiva, Tucídides estaría dando cuenta de aquello que siglos después va a consignar el Evangelio de Juan, en argé, en hologos, como ocurre también con las breves palabras que les estuve ofreciendo, en el principio de la guerra, en el principio de la peste, en el principio de toda crisis y de todo ejercicio literario que la relate, está sin duda, en primer lugar, la palabra que nos alerta. Les agradezco mucho la paciencia. Creo que cumplí los 30 minutos consignados, así que dejo de compartir y no sé si quieren hacer preguntas o comentarios.